Voy a dar inicio a una clase más de electrónica básica. El tema a tratar hoy se denomina la ley de Ohm. Es necesario tener un conocimiento de las leyes y teoremas fundamentales. Cuando la corriente pasa por una resistencia, se produce una caída de voltaje, una caída de tensión o una caída de potencial. ¿Qué significa? Por donde ingresa la corriente, el potencial es alto. Cuando la corriente pasa por la resistencia, ya el potencial ha caído. Entonces, entre los dos puntos extremos de la resistencia, se produce una caída de potencial, lo que comúnmente llamamos voltaje a través de la resistencia. Este voltaje se calcula multiplicando la corriente por el valor de la resistencia. El voltaje se expresa en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Otra de las leyes importantes son las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es lo que se llama la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué nos dice esta ley? Cuando tenemos un circuito cerrado, la corriente que pasa por el circuito es la misma la que pasa por todas las resistencias. Cuando la corriente pasa por las resistencias, a través de cada una de ellas se produce una caída de potencial, B1, B2 y B3. La suma de estas caídas de tensión en todos los componentes del circuito o de la malla cerrada debe ser igual a 0. Como vemos en la ecuación, sumatoria de voltajes igual 0. Entonces, voltaje suministrado por la batería igual a B1 más B2 más B3. La segunda ley de Kirchhoff es la llamada la ley de corrientes de Kirchhoff. En este caso, la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Como vemos en la siguiente figura, el nodo es el punto negro donde se intersectan todas las resistencias. Eso se llama un nodo, donde hay dos ramas que se unen, dos o tres ramas que se unen, o más. Ese es un nodo. Como se muestra, la corriente I1 que entra al nodo es igual a la suma de las corrientes I2, I3 y I4 que salen del nodo. Algo importante aquí es la potencia. Cuando la corriente pasa por una resistencia, en la resistencia se disipa calor. O sea, la resistencia es un elemento que disipa potencia. Pero esa potencia que se disipa se convierte en calor. ¿Cómo podemos calcular la potencia que se disipa en la resistencia? Tenemos tres fórmulas: potencia I cuadrado por R, potencia voltaje al cuadrado sobre R y potencia voltaje por corriente. En estas ecuaciones, I viene a ser la intensidad de corriente en amperios, B la diferencia potencial o voltaje en la resistencia en voltios, R es el valor de resistencia en ohmios y P la potencia que debe estar en vatios, también llamamos watt. La potencia que suministra una batería la calculamos multiplicando el voltaje de la batería por la corriente que atraviesa la batería. El voltaje en la batería está en voltios, la corriente en amperios y la potencia, como siempre, en vatios o watts. Veamos ahora las conexiones de las resistencias. Resistencias en serie. Las resistencias en serie se colocan una a continuación de otra. Dos o más resistencias son equivalentes a una única resistencia cuyo valor es igual a la suma de todas las resistencias. O sea, resistencia total igual R1 más R2, como se muestra en el gráfico. Las resistencias se colocan en serie cuando se requiere de una resistencia que comercialmente no existe. Entonces lo único que nos queda es poner dos o más resistencias en serie equivalentes a la que estamos necesitando. Otra forma de conectar las resistencias es conectarlas en paralelo. Cuando dos o más resistencias están en paralelo, van a soportar toda la misma tensión o el mismo voltaje. Y estas resistencias en paralelo se pueden sustituir por una resistencia equivalente o total. En este caso, para calcular la resistencia total, sí es un poquito más fastidioso. El inverso de la resistencia total es la suma de los inversos de cada resistencia. A partir de esta fórmula se calcula la resistencia total. Las leyes de Kirchhoff y de Ohm se utilizan para solucionar problemas de redes. Vamos a ver cuál es el procedimiento para resolver cualquier circuito aplicando las leyes de Kirchhoff. El procedimiento es el siguiente. Asignamos una letra a cada nodo del circuito. Luego se dibujan
las corrientes en cada rama, asignándole un sentido al azar, a su criterio. Luego se aplica la primera ley de Kirchhoff, o la ley de corrientes, a tantos nodos tenga el circuito menos uno. Por ejemplo, si el circuito tiene 3 nodos, se aplica la ley de Kirchhoff a 2 nodos. Luego de esto, se aplica la segunda ley de Kirchhoff a todas las mallas del circuito. En este caso tendremos tantas ecuaciones como número de intensidades tenga el circuito. Luego se resuelve el sistema de ecuaciones obtenidos, ya sea por el método de sustitución o por la regla de Cramer, si es que tenemos 3 ecuaciones o más. Cuando obtengamos corrientes que tengan signo positivo, quiere decir que ese es su sentido de corriente correcto. Si nos sale corrientes con signo negativo, significa que el sentido de corriente que habíamos adoptado no es el correcto, es contrario. Veamos un ejemplo. Este circuito que se muestra en la figura, donde tenemos 2 nodos, A y B, y tenemos 2 mallas. Ya tenemos las letras asignadas a los nodos, que son A y B, y también en este gráfico hemos asignado los sentidos de corriente en los nodos. Ese sentido está obtenido al azar, en forma arbitraria. Aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y tendremos corriente I1 que ingresa igual a corriente I2 más corriente I3 que sale. Esta es la primera ecuación. Luego vamos a aplicar ahora la ley de tensiones de Kirchhoff. Para esto, las líneas rojas hemos tomado como sentido de corriente en cada malla. Menos 10 voltios corresponde a la primera batería. Se toma menos 10 porque la corriente va de más a menos. Más 6 voltios que la segunda batería. Tomamos más porque la corriente va de menos a más, que es lo correcto. Esto debe ser igual a la suma de voltajes en las resistencias de esa malla, o sea, de la primera. Primera resistencia, voltaje sería I1 por 2. En la segunda resistencia de la malla sería I2 por 3 ohmios. Y finalmente I1 por 4 ohmios. Eso es lo que corresponde a la primera malla. Reordenando los términos, esta ecuación queda como 6I1 más 3I2 igual menos 4. Ya tenemos otra ecuación más. En la segunda malla nos queda menos 6 menos 4 igual corriente I3 por 4 ohmios más corriente I3 por 2 ohmios menos corriente I2 por 3 ohmios. Reordenando nos queda menos 3I2 más 6I3 igual menos 10. En conclusión, tenemos las 3 ecuaciones siguientes que se muestran. Resolviendo las ecuaciones por cualquiera de los métodos ya mencionados anteriormente, obtenemos que la corriente I1 es 0.92 amperios, I2 0.5 amperios, I3 1.42 amperios. I1 como I3 son negativos. Eso indica que estas corrientes son de sentido contrario al que le habíamos asignado. Sin embargo, I2 es positivo, lo que significa que el sentido de corriente asignado es el correcto, el real. Entonces, las intensidades en el circuito quedan de la forma mostrada en la siguiente figura. Ahí vemos los sentidos correctos. Muchas gracias. Con esto doy por terminada una clase más de electrónica básica. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el video? O si tienen alguna pregunta. Hasta la próxima clase.